Hola amigos, quiero saludarlos. Yo soy Raúl Zavala Kelly y estamos haciendo estos contenidos con la intención de ayudar y de apoyar a todas aquellas personas que están interesadas en cómo salir de deudas. Págate a ti mismo primero. Qué complicado, ¿verdad? Qué difícil hacer ese cambio de hábito. A lo largo de los años he observado que ese hábito en particular les cuesta mucho trabajo. A las personas que están endeudadas, obviamente, que es un camino hacia liberarse de deudas. Pero quiero comentarte que ese hábito es de los más importantes porque es el inicio, es el disparador que te permite cambiar de ruta, cambiar de rumbo, cambiar de destino, de una persona endeudada a una persona que no está endeudada. Recordemos que el endeudamiento o no endeudamiento es un resultado de todos los hábitos financieros que tiene la persona. Y este hábito en particular es el inicio en el cual la persona inicia, valga la redundancia, el camino hacia la liberación de las deudas. Pero se les complica mucho hacer ese cambio de hábito. Y lo comprendo, lo entiendo. La persona viene de un endeudamiento muy fuerte donde llega la quincena, llega la nómina, ¿y qué sucede? Pues a pagar o a cumplir con los gastos que se tienen. Entonces, evidentemente hay una falsa creencia de que pagarse a sí mismo primero no es posible. Creen que es imposible, creen que no se puede lograr eso. Pero no es así. Y eso es de lo que quiero platicar el día de hoy porque he observado esta situación. Incluso la semana pasada, con una persona que he estado hablando durante algunas semanas, yo le hacía esa pregunta, igual se justifica, y tiene razón las justificaciones. O sea, si tú le encuentras el fundamento de esa justificación, le vas a encontrar sentido. Pero las cosas son objetivas en las finanzas. Un buen hábito es un buen hábito y un mal hábito es un mal hábito. Y pagarse a sí mismo primero es un buen hábito. Entonces, si no lo tienes, tienes un mal hábito, ¿verdad? Ahora, quiero, antes de continuar, aclarar muy bien qué significa pagarse a sí mismo primero. No vayamos a crear falsos conceptos donde la gente pueda pensar que bueno, pues ya llega la quincena y me voy y me compro mis zapatos, mi ropa, mis cosas, y eso es pagarse a sí mismo primero. No, eso es falso, eso no es. Quiero ser muy claro para poder entender bien los conceptos. Pagarse a sí mismo primero consiste en que en cuanto te llega tu nómina, separas una cantidad y la utilizas para ti, para comprarte activos que te van a generar ingresos pasivos. Tú te estás esforzando por obtener un trabajo, por obtener un ingreso, y ese ingreso está pagando tus gastos o tus deudas. Entonces, como premio, como resultado de tu trabajo, lo primero que se tiene que hacer es separar esa cantidad e invertirla en esos activos. ¿Por qué? Porque haciendo eso permanentemente a lo largo de los años, 10 años, 20 años, vas a tener una buena cantidad de activos que te generan ingresos pasivos y son los que te van a dar la libertad para que no tengas que estar trabajando toda tu vida. Entonces, si no se comienza a hacer ese hábito, jamás se va a tener. Y las cosas no suceden de la noche a la mañana. Entonces, si tú estás trabajando, obtienes un ingreso y todo ese ingreso, el 100% del ingreso, lo estás destinando a tus gastos y al pago de tus deudas, nunca vas a salir del problema. Porque se requieren más ingresos. ¿Y cómo consigues más ingresos? Claro que hay estrategias, por supuesto. Pero aquí la inteligencia financiera consiste en poner el dinero a trabajar. Entonces tú obtienes el ingreso, ya tienes el dinero, ahora ese dinero hay que ponerlo a trabajar. A eso es a lo que yo me refiero con págate a ti mismo primero. Entonces cuando llega tu nómina, separa esa cantidad. ¿Cuánto hay que separar, Raúl? Bueno, ojalá se pudiera todo, pero entiendo que no es factible. Ahora, también depende de tus circunstancias y muchas veces incluso de tu edad. Un joven de 18 o 20 años tiene una columna de gastos muy baja. Entonces su ingreso la mayor porcentaje de ingreso lo puede meter en la compra de esos activos, en esas inversiones. Entonces, a lo mejor para un joven, el comprar activos
de su sueldo, un 50% de su sueldo, un 60% es muy factible. Pero en la medida en que va creciendo la persona y se va haciendo más adulta y va teniendo más compromisos, pues evidentemente es más complicado. Entonces, se puede definir y muchas veces el estándar es un 10% de tu ingreso. Pero yo no quiero encerrarte en ese concepto. Si puedes invertir un 20%, un 30%, un 40%, está genial. Entonces, entre más puedas, está mejor. Lo mínimo es un 10%. Pero aquí lo importante no es tanto el mínimo o cuánto debe de ser. Lo importante es hacerlo. Y si nunca lo has hecho, vamos a aplicar la máxima aquella de cómo implementar hábitos. Y hay un paso muy sencillo. Cuando quieras tú implementar un hábito, el que sea, empieza por algo tan pequeño, tan fácil de hacer, que sea más difícil no hacerlo que hacerlo. Que sea más difícil no hacerlo que hacerlo. En este ejemplo, vamos a pensar que no puedes ahorrar un 10% o no puedes invertir un 20%. Empieza por la cantidad que sea. Agárrate un billete de 50 pesos y empieza con eso. Si esa es tu circunstancia. Pero el empezar a tener el hábito es lo importante, no tanto la cantidad. ¿Qué va a pasar? Y te platico cómo me sucedió a mí. Cuando yo estaba totalmente endeudado y había escuchado este buen hábito, yo duré varios meses para poderlo implementar. Porque pensaba como la mayoría de las personas, creen que no se puede hacer. ¿Cómo? Si llega la nómina y ya está todo pagado. Entonces, ¿cómo me voy a pagar a mí mismo primero? Y llegó un punto en el cual dije, bueno, tengo que empezar con algo. Y empecé con 50 pesos. Evidentemente, cuando saco esos 50 pesos, que no es ninguna cantidad, se me hizo tan fácil que era más difícil no hacerlo. Ahora, sí me puse nervioso porque dije, bueno, ¿y cómo le voy a hacer si tengo tantas deudas? Pero así lo hice semana tras semana. A la cuarta, quinta semana me di cuenta de que sí podía hacerlo, que no pasó nada con esos 50 pesos. Y uno dice, oye, 50 pesos, Raúl. Sí, 50 pesos mexicanos. Vienen a ser como 2, 3 dólares. No es nada. Obviamente que no. Pero empecé a implementar el hábito. A la quinta, sexta semana me di cuenta que con 50 pesos no iba a lograr nada. En aquel entonces, lo que hice fue meterlos a CETES. Ahorita te explico cómo. Entonces, después de la quinta semana, lo dupliqué y me fui a 100 pesos. Me di cuenta que podía hacerlo y que no afectaba en nada a mis finanzas. Mis gastos seguían, mis deudas seguían, pero yo ya estaba formando ese hábito. A las pocas semanas, obviamente 100 pesos no me iban a lograr absolutamente nada. Entonces lo dupliqué y me fui a 200 pesos. Pasaron algunas semanas, me di cuenta que en mis gastos y en mis deudas las cosas seguían, o sea, no sucedía ningún problema con sacar 200 pesos por semana. Entonces lo volví a duplicar y me fui a 500 pesos. Y entonces con 500 pesos empecé a ver que mis activos empezaban a crecer un poquitito más rápido. Obviamente tampoco me resolvía ningún problema, pero ya tenía el hábito implementado. Es lo que ahorita te estoy explicando, el proceso para que tú también lo hagas. Después de 500 lo dupliqué a 1000 pesos. Después del 1000 lo dupliqué a 2000 pesos. Y lo seguí duplicando y duplicando. Actualmente ya no me importa si es un 10, un 5 o un 50%. La realidad es que cada vez que llega una nómina, yo agarro una cantidad importante y la meto inmediatamente a invertir. Ya no en CETES, tengo otras opciones. Pero así se empieza, con 50 pesos abriendo tu cuenta en cetesdirecto.com. Juntas, lo mínimo en CETES es de 100 pesos, juntas 2 semanas y ya metes el dinero. Pero ese hábito hay que implementarlo si quieres salir de deudas, si quieres tener unas finanzas sanas. Entonces, yo te invito a que reflexiones sobre este tema, te invito a que lo tomes con seriedad y que lo arranques ya. Fácil, sencillo, 50 pesos mexicanos. Si tu circunstancia es menos complicada, entonces empieza
por un 10, con un 20, un 30% de tu ingreso. Oye, pues con un 50, 60% de ingreso, con un 80, genial. Pero no lo hagas por una nómina, 2 nóminas o 6 meses o un año. Esto es de por vida. Esto es a partir de ahora y en los próximos 10 o 20 años. Porque cuando tú tengas toda esa columna de activos generando ingresos pasivos, vas a ver cómo efectivamente el dinero está trabajando para ti y no que tú tengas que ir a trabajar por el dinero. Espero que esta información te haya sido útil, ojalá te sirva, ojalá lo implementes a la brevedad posible. Nos vemos próximamente y mucho éxito.